Estamos en directo. Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal literario Letras y Leyendas. Buenos días para los que están en Sudamérica y en México. Esta tarde estoy con JJ Padilla Romo. Es un escritor que ha escrito su primer libro y que nos va a hablar de él, entre otros temas. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Fran. Te agradezco muchísimo el espacio, la confianza y la calidez que me has brindado al invitarme a tu canal. Y yo te agradezco el tiempo que me brindas, que sé que todos estamos ocupados, y gracias por tu tiempo. Voy a introducir un vídeo de tu primer libro, bien, para que la gente se haga una idea, y después vamos a seguir con la entrevista. ¿De acuerdo? Pues Excelente, adelante. vamos allá, José. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay oportunidad de derimirse? El escritor JJ Padilla Romo nos sumerge en un universo donde estas y otras preguntas obtienen respuesta a través de los ojos de un padre que muere sin oportunidad de despedirse de su familia. Todo le fue truncado y a pesar de ello, no descansará hasta conseguir la rendición y el perdón que le fueron negados en vida. Una novela que sorprende de principio a fin y que no dejará indiferente a ningún lector. Ya estamos de vuelta, buenas tardes. Bueno, mira, José, lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. Tú estudiaste contaduría. Imagino que te lo has dedicado yo mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezas a escribir? O sea, ¿cuándo dices, cuándo sientes la necesidad de comenzar a escribir? Bueno, Fran, yo te diré que no, bueno, soy contador, pero no siempre lo he sido. Yo te voy a confesar que en mi juventud estuve entre estudiar contaduría, medicina e ingeniería industrial, tres cuestiones que son muy dispares, y terminé decantándome por contaduría porque francamente era lo que yo me podía pagar a mí mismo. Incluso esa carrera daba oportunidad de estudiar y trabajar. Entonces, me fui por ese lado. Bueno, es que desde muy pequeño influye lo que es el ambiente en el que te desarrollas. Mis padres, sobre todo mi mamá, tenía una buena colección de libros y sobre todo eran libros de aventura, libros de crecimiento, libros para que te des una idea, Emilio Sari o libros como El Gran León de Dios, libros que a mí me marcaron cuando fui joven y de alguna manera con el ejemplo de mis padres, pues yo empecé a leer. Yo siempre he pensado y soy un completo convencido de que no puedes escribir si no eres un asiduo lector. Claro. O sea, es como tratar de vaciar una copa que no has llenado. O sea, ¿cómo puedes escribir si no has leído? ¿Cómo puedes llenar tu mente, tu corazón, tu alma de algo que quieres compartir si no lo has llenado antes? Entonces, yo soy un asiduo lector, o sea, yo no puedo estar sin leer. Termino un libro y ya estoy buscando el otro. Es más, tengo por ahí una colección de varios libros que ni siquiera he leído y que están en la fila de espera. Entonces, ¿cómo nace esa necesidad de escribir? Bueno, pues de las vivencias que uno tiene. Uno no, un escritor creo que no sería tal si no pudiera incluso dar a entender todas las vivencias y los sentimientos y las frustraciones y las alegrías que se han juntado con los años.
Es como si quisiéramos que un joven nos ilustrara con su experiencia cuando apenas está comenzando a vivir. O sea, es un proyecto que siempre tuve, pero que de alguna manera no tenía la experiencia y sobre todo el hilo conductor que me llevara hacia la historia que quería contar. Pero una vez que de alguna forma logré encontrar ese hilo conductor, ese punto de migas que pude ir siguiendo, fue muy fácil. O sea, soy un padre de familia, tengo 5 hijos, soy muy parecido al personaje principal de la novela y el principal problema, vamos a decirlo así, o situación, es que el personaje principal va analizando su vida a través de la situación más compleja que uno como ser humano puede vivir, que es la muerte. Entonces, básicamente esa es la premisa y ese es el por qué comencé yo a escribir hasta esta etapa de mi vida, y aún siendo contador, que pues de alguna manera no se asocia con una situación como la escritura, pero que de alguna manera todos podemos ser escritores, todos tenemos historias que contar. Sí, cierto. Dime una persona que no tenga una historia que contar. Cierto, lo que pasa es que muchos no se atreven a contarlas. Por eso no hay ningún libro que hable de cobardes, porque nadie se atreve a escribirlo. Claro. Eso se dice. Eso se dice. Este primer libro que tú escribes, tienes una presentación el día 2 de agosto a las 5 de la tarde. ¿Le puedes decir al público que nos está viendo y a los que nos verá en un futuro dónde será esta presentación para aquel que quiera acudir y le interesa acudir a esa presentación, pues para que vayan a verte? Por supuesto, la presentación, como tú bien dijiste, será en la Universidad Tecnológica de México, aquí en el Campus León, que está en el Boulevard Muy bien. Alonso de Torres, en el Boulevard Alonso de Torres, antes de llegar al Boulevard Hidalgo. Ahí está la universidad. Será a las 5 de la tarde, va a ser en una sala audiovisual. Originalmente iba a ser en la biblioteca, pero aunque la biblioteca es bastante amplia, coincidimos con los organizadores de la universidad que probablemente sería más adecuado en una sala audiovisual o en el auditorio. Entonces, los espero a todos. Están cordialmente invitados, es entrada libre. Estamos muy entusiasmados por esa oportunidad de acercarnos a los lectores. Yo siempre he pensado que de alguna forma no es que esté tratando de vender un libro. Yo creo que como escritores, si lo que hacemos es terminar una obra y nuestra pretensión original o inicial es vender libros, es una pretensión muy soberbia. Creo que más bien lo que nosotros tratamos de ofrecer es nuestra visión del mundo, nuestra visión del ser humano, nuestra visión personal de las cosas que queremos compartir. Y si adicionalmente eso le puede servir a otras personas y de ahí podemos nosotros vivir, pues qué genial, ¿no? Pero esa es mi visión en ese sentido: compartir con la gente, ayudar a la gente, tratar de darle un sentido a las cosas, que es lo que más difícil, o en estas épocas tan complicadas, muy poca gente tiene claro cuál es el camino, cuál es la misión, cuál es la situación por la cual estoy aquí en este mundo, ¿no? Claro. Yo comparto esa forma de verlo porque es cierto. Si uno
A ver, yo creo que el que nace escritor, nace escritor. Mi punto de vista es que el que nace escritor, nace escritor. O sea, de hecho, hasta ahora no ha habido un solo escritor que yo haya entrevistado que no haya coincidido con lo mismo. Desde pequeño ya leía, desde pequeño ya escribía algo de vez en cuando, desde pequeño tal, y al paso de los años, pues claro, la vida te da familia, tienes que trabajar, tal, y como que lo dejas de lado. Hay gente que lo ha dejado de lado, hay gente que pudo seguir, hay gente que nunca lo dejó, pero al final terminan realizando algo que desde niño iniciaron. Y si pensar que uno va a escribir un libro y va a ser un bestseller en un mes, si escribes con esa intención, estás equivocado. Si viene, bienvenido es, pero no escribas con eso. Y la otra que yo opino humildemente es que uno tiene que escribir para que le guste al lector. Hubo alguien aquí, entrevistando, que dijo algo que me gustó bastante, además mucho. Si tú cuando escribes un libro, a la vez que tú estás escribiendo tu libro, a ti tu libro no te transmite, no te emociona, no pretenderás que emocione al lector. Es decir, si estás escribiendo una poesía, o estás escribiendo un relato de terror, o estás escribiendo una novela romántica, o una biografía, si a ti no te transmite lo que tú mismo estás escribiendo y no te emociona, y no tienes sensaciones, es muy difícil que ese libro le transmita a un lector. Uno tiene que escribir para el lector. A la vez tú tienes que sentir que lo que estás escribiendo a ti mismo te está gustando y te transmite algo. Si no, yo pienso que no tiene sentido. No sé si tú opinarás igual que yo o tendrás otro punto de vista. De hecho, tengo otro punto de vista. Muy bien. Es muy interesante lo que tú comentas, porque de alguna manera uno cuando empieza a escribir realmente tenemos que ser muy sinceros. Y eso me sucedió a mí. Yo no empecé escribiendo para agradarle a nadie. Yo empecé escribiendo para mí. Esa historia es para mí. Esa historia me dice algo a mí, pero hay una cosa muy curiosa con el personaje principal. Tú en la novela jamás vas a encontrar el nombre del personaje principal. Es una característica que tiene el libro. Jamás vas a encontrar. ¿Por qué? Porque yo creo que el personaje principal somos todos. Claro. Puede ser cualquiera, puede ser tú, puede ser yo, puede ser el vecino, puede ser mi hermano, puede ser mi sobrino, puede ser cualquier persona. Estamos hablando de una persona que sufre en carne viva y le toca sufrir el asunto de la muerte y ver cómo su familia sufre y se transforma por toda esa situación. Pero realmente, te soy sincero, yo no escribí pensando en que a alguien le pudiera gustar. Yo escribí pensando en que a mí me gustaba lo que estaba escribiendo. Y después, en el proceso, ya cuando de alguna manera lo compartí con algunas personas, con un círculo íntimo, y después ya cuando estaba impreso la novela, me di cuenta que podía ayudar a cierto sector de personas que probablemente tuvieran una pérdida o que estuvieran batallando para encontrar el sentido de su vida, a encontrar precisamente eso. Pero originalmente mi sensación no fue escribir para otras personas, fue escribir para mí. Tal vez el día que lo vuelva a hacer, voy a hacerlo pensando en un público, tal vez. Pero originalmente yo tal vez no sería capaz de escribir algo que no escribiera primero para mí. Esa es mi visión. O sea, tú has dicho lo mismo que yo, pero de diferentes formas. Es decir, tú cuando tú escribías tu libro, tal como tú lo estabas escribiendo, a ti tu libro te transmitía, ¿verdad?
te gustaba lo que estabas escribiendo. Por supuesto. Lo Sí, que yo por venía a supuesto. decir, si lo que tú escribes no te transmite sensaciones, si hay un relato que tú escribes que te tiene que transmitir tristeza, si tú como escritor que lo estás escribiendo no te transmite esa tristeza, lo que yo quería decir es que también va a ser bastante difícil que le transmita tristeza a quien lo lea. Claro. A eso me refería yo. Eso es lo que yo te quería decir. Es decir, que si tú escribes y lo que tú escribes a ti no te agrada, no te transmite, simplemente escribes algo por escribir, pero realmente no te transmite nada, es muy difícil que agrade a los demás. Por supuesto. A eso es lo que yo me refería. Son los dos mismos puntos de vista vistos de diferentes formas o explicados de diferente manera, pero básicamente viene a ser más o menos lo mismo. Que si a ti, cuando estás escribiendo un libro, no te... A ver, yo, por ejemplo, no te voy a hablar de mí. No sé, mira, el chico de ayer que escribía poesía, por ejemplo, pues él mismo lo decía, que él cuando escribía una poesía y después la leía, él, él se emocionaba y simplemente era un manuscrito que todavía no estaba ni publicado. Claro. A esa sensación me refiero. Eso es lo que te quiero decir. Sí, sí. No sé. Sí, claro. O Bien. sea, yo pienso que la sensación de crear proviene de un intelecto superior, y no me refiero a que la persona que esté escribiendo sea muy inteligente o tenga un IQ elevado. Al contrario, me refiero a que de alguna manera la literatura, desde mi punto de vista, es el arte más puro que existe, porque va directamente desde la mente hasta la pluma. O sea, es creación pura, es es un viaje intelectual bastante solitario, pero bastante satisfactorio. O sea, el que tú puedas plasmar tus pensamientos en papel y que a ti te llenen de algo y que después ese algo le pueda significar algo a otras personas es increíble. Es una sensación muy única. O sea, solamente los que lo hemos hecho así sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mis amigos, estamos con José Jesús Padilla Romo, JJ Padilla Romo, como autor de México. Y vamos a seguir, mi amigo, porque ahora vamos a hablar de tu novela un poquito más a fondo, bien, con el alma en un rincón. Esta novela está basada en hechos reales, es toda ficción, hay un poco de ficción y realidad. ¿Qué nos puedes decir? Un poco de todo. Obviamente son vivencias es una familia. O sea, dime tú, por ejemplo, qué libro, qué historia no proviene de la frustración, de los problemas cotidianos, de una familia rota, de una familia que no se encuentra a sí misma. O sea, es algo muy cotidiano. En ese sentido, es una historia muy cotidiana, que se enfrenta a una situación extrema como lo es la muerte. Hablamos de muerte, pero aparentemente muchas personas evitan hablar de eso. Yo nunca he entendido por qué. Hay La gente muerte que es algo tiene muy natural. algo O de sea, pudor. la naturaleza, en la naturaleza no puede haber vida si no hay muerte. O Claro. sea, todo final tiene un nuevo comienzo. Entonces, la muerte debería ser solo un paso al que nos estamos preparando desde que nacemos. Entonces, tal vez el asunto estriba en el miedo a perder lo que tenemos en este mundo, y sobre todo a los amores que tenemos en este mundo. Claro. Y de eso va el libro. Es un padre de familia que muere en un trágico accidente y que no puede ni la oportunidad de despedirse de su familia.
que dejó muchas cosas pendientes, sobre todo cosas que debió decir y no dijo. Sobre todo el asunto del perdón. Creo que es muy fácil acercarte a las personas que quieres y decirles precisamente eso: te quiero, te amo, pero ¿cuántas veces decimos lo siento, ¿no? O sea, Ay, ¿cuántas veces decimos perdón por esta situación que te hice vivir? Y ahí está el principal hilo conductor de la historia. Es una persona a la que le costaba mucho trabajo pedir perdón. Es una persona muy, muy rota en ciertos sentidos y muy soberbia en otros, y que de alguna manera va descubriendo qué es lo que debe hacer ahora en el lado en el que está ya después de la muerte, para poder solucionar en algo y tratar de encontrar incluso un propósito allá. yo lo veo muy interesante. Lo veo muy interesante, así que, amigos míos, con el alma en un rincón, solamente con ponerlo en el Google, va a salir en diferentes puntos de venta. Está en Amazon, está en Mercado Libre, está en diferentes librerías por todo el mundo, así que lo podéis encontrar en muchos sitios. Acordaros que es Con el alma en un rincón, de JJ Padilla Romo. Tu novela tiene nada más y nada menos que 238 páginas. Yo he entrado en Amazon para ver las reseñas. Me tomé la molestia de entrar para investigar un poco. Y he visto que tienes reseñas muy buenas de este libro. O sea, las que tienes son muy buenas. ¿Cuánto tiempo le dedicaste, José, a este libro? Porque 238 páginas es un libro, una novela bastante larga, bastante extensa. Bueno, si tomamos en cuenta todo el proceso de edición y publicación, estamos hablando de un trabajo probablemente de unos 4 años. De escritura. Escritura. Desde que empezaste a escribirlo hasta que dijiste, ahora solo falta corregir. O sea, 3 acentos, años. ya tengo el libro como quiero, solo me faltan los acentos, comas, puntos y demás. Ya está, de texto no modifico nada. 238 páginas, vamos, tendría que ser mucho tiempo dedicarle para poder, entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue esa experiencia, cuánto tiempo tardaste, si escribías, por ejemplo, cuando tú te inspirabas, o escribías o tenías una rutina, más que nada para que la gente que nos están viendo y los que nos verán en un futuro, este vídeo se queda guardado, pues tengan más información sobre ti y te conozcan más. Bueno, tú coincidirás conmigo porque de alguna manera en estos tiempos modernos en donde todo es falta de tiempo y ocupaciones y todo eso, familia, es muy complicado encerrarnos en un cuarto a escribir por horas. Sí. Todos los escritores, y el que diga lo contrario miente, queremos dedicarnos a esto de tiempo completo. Pero pues la verdad no es esa. O sea, el asunto es que cuando yo lo comencé a escribir, pues bueno, yo estaba en un trabajo que se me facilitaba el terminar mis labores e intermitentemente poder escribir, no sé, una página o dos cada día, entre ocupaciones en la misma oficina. O sea, yo terminaba con alguna situación y me ponía a escribir lo que me venía a la mente, o sea, multitarea, o sea, porque estaba pensando en el trabajo y al mismo tiempo estaba pensando qué era lo que le seguía a la novela, y por las noches me acostaba pensando en lo que seguía y lo aterrizaba al día siguiente. Entonces, yo pienso que también implica un poco de disciplina, porque lo más difícil de cualquier situación, incluso un viaje, es el primer paso, ¿sí? Siempre.
En el que yo diga voy a escribir y en el que yo comience a escribir pueden tardarse meses, años, ¿sí? Claro. O sea, pero el día que tú te decides a comenzar, ese día, si de veras estás convencido en lo que estás haciendo, no hay fuerza que pare, ¿sí? O sea, y una vez que tú te vas sumergiendo en tu historia y que de alguna manera vas encontrando ese hilo que te va llevando, no hay manera de parar. Había periodos en donde parecía como si alguien me estuviera dictando la historia, o sea, no podía parar de escribir. Claro. Hay capítulos enteros que yo escribí de un jalón, ¿sí? Te voy a confesar algo, el libro no es, bueno, lo difícil a veces de escribir es acomodar los capítulos de manera que hagan sentido, ¿sí? O sea, Claro. a veces tú escribes 2 o 3 cosas y tú dices, bueno, esto puede como un rompecabezas quedar antes, después, entre o después, ¿sí? Sí. En mi caso fue muy curioso porque la novela está escrita de manera lineal en el sentido en el que así la fui escribiendo, así como está, así la escribí. Yo en muy pocas áreas del libro tuve que hacer modificaciones para que abonara una con la otra, o sea, realmente la historia está contada como yo la percibí y como me fue llegando a la mente, así está. Claro, de repente hubo periodos en donde, como tú bien has comentado, llegaba el bloqueo. Claro. Hubo un punto en donde, sobre todo en la segunda mitad del libro, donde de alguna manera ya las cosas están a otro nivel en cuestión de la trama, en donde yo no sabía si realmente lo que estaba yo escribiendo era algo demasiado grande o iba a ampliar el universo tremendamente y que de alguna manera no me iba a abonar a la historia, porque el libro está dividido en 2 partes. La primera parte es una historia muy íntima, es una historia muy cruda, es una historia muy difícil, es algo muy personal, ¿sí? Y la segunda parte ya se convierte en algo diferente, puedes incluso encontrar algo de aventura, algo de terror, algo de romanticismo, o sea, una mezcla completamente diferente. Es una aventura que cae como el que se avienta de la resbaladilla más alta del parque acuático. O sea, una vez que llegas a ese punto en el cenit, caes ahí y ya no puedes detenerte. O sea, es una consecuencia de todo lo que va de atrás hasta llegar al punto en el que el personaje ya encuentra lo que andaba buscando. Entonces, pero sí hubo periodos como de 2 o 3 meses en donde no encontraba para dónde. Y a fin de cuentas eso se solucionó de alguna forma y pudimos completar la novela. O sea que más o menos así en tiempos de ahora voy, ahora hago otras cosas, ahora me viene, me pongo. Pues sabemos que muchas veces uno se pone a escribir y estás inspirado, y yo lo he comentado muchas veces, y te pones a escribir y un escritor sabe cuándo se sienta, pero no cuándo se levanta. Porque Claro. si está inspirado en ese momento, puedes estar horas. Pero a lo mejor otro día tienes delante la pantalla del ordenador y realmente te quedas en blanco, que dices, bueno, ¿y por dónde sigo? O escribes algo y copias y borras porque dices, no, no me gusta, y al final terminas cerrando y haciendo otras cosas y diciendo, bueno, ya mañana será otro día. Entonces, entre idas y venidas, 238 páginas, 2 años, 2 años y 3 pico, años. 3 años. 3 años. 3 años de tu vida has dedicado con el alma en el rincón. Sí. Con el alma en un rincón. 3 años de tu vida. Es un gran esfuerzo, amigo mío. Un gran esfuerzo. Con el alma en un rincón, que es tu novela, yo saqué una frase que me llamó la atención de la hipnosis y tal, que dice: nace de la necesidad de compartir su visión del mundo, la vida, el matrimonio y la familia. ¿Cómo se relaciona
tu libro, o cómo más bien lo relacionas tú, tu libro, con la vida real, porque estamos hablando de un espíritu, ¿no? Supuestamente, ¿no? Una persona que se muere. Claro, Sí, claro. ¿cómo lo relacionas tú con la vida real? O sea, ¿cómo consideras que tu libro se pueda relacionar con un hecho en vida real? Porque habrá mucha gente que no creerá. Bueno, es algo muy sencillo y a lo mejor si lo podemos nosotros comparar con la visión de un fantasma o de un espectro, pues de alguna manera a lo mejor pierde la situación dramática o intelectual que le quisiéramos dar. Olvida que a lo mejor es un espectro. Vamos a pensar, cuando tú estás con tu familia, cuando tú estás con la gente que más quieres, tú tienes una percepción muy personal de lo que ellos piensan y sienten sobre ti. Es correcto, Sí, ¿verdad? correcto, sí. ¿Qué sucedería si tú pudieras salir de ti mismo y observar con otros ojos lo que ellos piensan y sienten y expresan de ti? Sería maravilloso, me encantaría. Eso es el libro. Pues me Es, encanta. es, es la experiencia de una persona que se sentía que él era tal o cual cosa para su familia y entonces tiene la experiencia de poder ver eso a través de otra visión completamente distinta y entonces se da cuenta todo lo que hizo daño, todo lo que acarrearon sus acciones y empieza a ver los claroscuros que cuando estaba vivo no percibía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una escena muy, muy característica en la novela en donde él, bueno, originalmente él ve su cuerpo en la plancha ahí, ¿verdad? Y por una extraña razón él no puede deshacerse de ahí, o sea, él está atado a su cuerpo mortal, ¿sí? Entonces él sigue todo el proceso desde la morgue hasta la funeraria y su entierro, ¿sí? Y poco a poco se va desafanando de su cuerpo físico y él empieza a ver, por ejemplo, cuando están en el sepelio, él puede navegar entre la gente y darse cuenta de lo que la gente, sus familiares, sus amigos, las personas más allegadas y no tan allegadas que llegaron ahí, están pensando de él. ¿Sí? Fuerte. Entonces, él experimenta entonces realmente lo que él fue para otras personas, ¿sí? Y no es algo agradable en un inicio, y él termina, por eso el título de la novela, después de esa experiencia, él termina en un rincón de la funeraria, intimidado por todo lo que acaba de vivir y sacudido por toda esa avalancha de situaciones y sentimientos que está viviendo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Si todos estamos muy preocupados en este mundo por qué es lo que piensa la gente de mí, ¿sí? Sí, O sea, cierto. muchas personas viven atadas a esa situación de qué es lo que la gente piensa de mí y qué dirán de mí, y eso para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos desafanáramos de ese sentimiento y viviéramos libres de lo que los demás piensan o opinan de uno mismo? O sea, esa sería la real libertad. Sí, yo creo que también sería la real felicidad. Porque sí que es cierto que mucha gente se cohíbe en ciertas cosas por el qué dirán y por quedar bien. O sea, hay gente que no es feliz para hacer feliz a los que están a su alrededor. Y yo creo que es un error porque tú no puedes anteponer tu felicidad ante la de los demás. Porque si tú no estás bien contigo mismo, no puedes agradar tampoco a los demás. Claro. Porque realmente no eres tú mismo. Lo que estás haciendo es ser otra persona que quizás tú creas, y a lo mejor no es así, que los demás quieren que tú seas. Pero a lo mejor no, a lo mejor
tú lo piensas, pero a lo mejor esas personas no te ven como tú lo piensas. Claro. Y hay muchas veces donde los humanos, somos humanos, cometemos muchos errores, y si después de la muerte, tal como tú dices en tu libro, hay una vida, pues yo creo que a muchos nos gustaría, al igual que a al personaje de tu libro, nos gustaría ver realmente si a qué opinaban de nosotros, o sea, qué concepto les dimos antes de marcharnos, hasta qué punto realmente nos quería de verdad, o nos querían de verdad, ¿no? Y hasta qué punto había gente que nos mentía. Me parece un libro muy interesante, amigos, amigas, con el alma en un rincón, de JJ Padilla Romo. Lo ponéis en Google, con el alma en un rincón, y os aparecerá para comprarlo en diferentes plataformas, físico. En ebook está, José, también. Sí, claro, sí, en ebook. Bueno, en la mayoría de las plataformas digitales, está en Amazon Kindle, en ebooks, está en Gombil, en Gandhi, en, en casi todas las plataformas a nivel mundial, ahí lo encontrarán digital o en O pasta físico. Pasta blanda. blanca. Pasta blanca. Sí, es lo que más se suele llevar ahora. Pues mira, pues yo me he quedado con ganas de saber más. ¿Tienes tu libro por ahí a mano, José? Sí, claro, aquí ¿Podrías lo leer tengo. algo? Por ¿No sería supuesto, de placer hecho, de leernos un par de pasajes? tengo por ahí un par de pasajes que escogí. Hablando, ahorita estábamos hablando sobre la muerte. Aquí de alguna forma hago una referencia. Voy a leer la primera parte del capítulo 7. Por favor. Dice aquí, la muerte genera más muerte. Pero no me refiero a la muerte física, sino a la muerte espiritual. A esa del alma que se siente en vida cuando has perdido todas las ganas de seguir viviendo. Esa es la muerte que acarrea más desgracias. Esa cuota de muerte se va acumulando, lenta pero irremisiblemente, y es contagiosa tanto como un virus letal. Es la clase de muerte que muchos de los que andamos por la vida acarreamos casi sin darnos cuenta. Si no se detiene a tiempo, se disemina como un reguero de pólvora que tarde o temprano termina por explotar, y la onda expansiva que genera el estallido afectará a todos cuando se encuentren a la redonda. Y esas personas, naturalmente, son las que uno más ama en el mundo. A ese monstruo es al que yo alimentaba en mi interior desde hacía mucho tiempo. Me encanta. Me encanta. Bueno, tengo aquí un par de comentarios y nos lees otro pasaje. Primero te digo que Nayeli Manmanus nos manda saludos. Saludos, Nayeli. Es compatriota tuya, de México también, y te envía saludos, José. Gracias, Nayeli. Muchas gracias. Víctor, Agradecido porque nos acompañes. muy bien. Mira, Víctor Hugo Acosta Reyes, te felicita por tu lanzamiento. Víctor Hugo, gran amigo mío, mi querido compadre, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo te Un mando abrazo. un abrazo, Víctor, y gracias por estar ahí. Nayeli, gracias. Tenemos también otro más que ha entrado ahora, que es Pablo Ramírez. Sincere congratulations, Mr. Padilla. Muchas gracias, Pablo. Te mando un abrazo, te agradezco por tu apoyo. Tenemos otro que ha entrado también. Vamos, chicos. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Arcelia Fernández Samson te envía felicidades, un gran libro. Muchísimas gracias, Arcelia. Te agradezco. Me da mucho. Maravilloso. Esto es maravilloso. Pues sí, me maravilla que de alguna manera haya gente que de alguna manera haya podido sentirse tocada por el sentimiento que existe en las páginas de ese libro. Maravilloso. Tenemos otros más, van entrando. Vamos al siguiente. Mira, Claudia Escalante te dice: saludos, Pepe, Chuy, Padilla, Romo, éxito y lo mejor.
Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Tenemos a Marta Padilla, que te dice felicidades y muy recomendable. Escúchame, esto es estupendo. Marta es mi hermana. Ajá. Marta Pues. es mi hermana. Es mi Ajá. hermana, la mayor de las mujeres. Marta, te mando un beso, te agradezco mucho. Te quiero. Un abrazo, besos para todos. Y a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, de vuelta a tu amigo, tu compadre Víctor Hugo Acosta, ¿verdad? Te Sí, dice que claro. te Sí. desea mucho éxito. Y aquí tenemos a Víctor VZ, que dice, tengo la fortuna de conocerlo y cada plática con él es muy interesante. Cada tema lo convierte en toda una historia. Disfruto mucho platicar con él. Víctor, muchas gracias. Pues, ¿qué te digo? Te agradezco que tengas esa concepción de mí y que puedas tomar un poquito de lo que tengo para ofrecerte. Te agradezco. Un abrazo. Qué bonito comentario. Ah, tenemos una alumna tuya, Anita Ramírez, porque te llama profe, que dice que los esperamos el 2 de agosto, profe. Muchísimas gracias. Sí, espero ansiosamente estar por ahí en la Unitec. De hecho, yo fui maestro de la Unitec. El cuatrimestre pasado estuve ahí impartiendo algunas materias y siempre me ha gustado tener y ser muy cercano a mis alumnos. Entonces, bendito sea Dios, tengo la fortuna de que algunos de ellos todavía se acuerdan de su maestro latoso. Ahí la tienes. Gracias a todos, amigos, amigas, por los comentarios. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con la entrevista a José Jesús Padilla Romo. JJ Padilla Romo es como autor. Bien. Lo siguiente es, hablábamos del bloqueo anteriormente, porque todos en algún momento lo sufrimos, ¿no? Todos los escritores en algún momento nos bloqueamos. Cada uno tiene una estrategia diferente. En tu caso, ¿cómo te sientes que puedes liberarte de ese bloqueo? ¿O qué es lo que haces para liberarte de ese bloqueo? ¿O cómo actúas? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te lo tomas? Me lo tomo a la ligera. Entiendo que a veces no pueda surgir o fluir de la manera en la que yo estoy esperando, pero lo que me funciona mucho es tomar largos paseos. Me salgo a caminar, a veces me llaman loco porque a veces he caminado desde un extremo de la ciudad hasta el otro, sin mucho sentido y sin mucho rumbo, simplemente pensando como estando conmigo mismo. De hecho, hay una frase muy famosa que me encanta de Lope de Vega que dice, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Esa no la tenía, me la voy a apuntar. Esa me la guardo. Esa me la guardo. Tenemos un nuevo comentario. Claudia Escalante te dice que Dios te bendiga, Pepe Chuy. Un abrazo. Un abrazo Muchas gracias. de tu parte. Hace tiempo que no nos vemos, pero te mando un abrazo, te estimo mucho. Bien. Vamos a tratar un tema un poco, a ver, para algunos es un poco tabú. Para mí es algo normal, porque yo soy una persona que no tengo pelos en la lengua. O sea, yo digo lo que siento, lo que yo opino, otras personas lo pueden ver diferente, ¿no? Pero quizás a veces digo las cosas con tanta sinceridad que a lo mejor hay gente que no le gusta escucharlas. Y es las editoriales de coedición. Yo sé, amigo mío, que en estos momentos estás con una editorial de coedición. Yo he recibido ofertas de estas editoriales. No voy a decir el nombre en el que tú estás, pero generalmente yo he recibido ofertas. No llegué a aceptar ninguna, pero yo quiero hablar de ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia
con una editorial de coedición? Bueno, mi experiencia ha sido buena, o sea, realmente te soy sincero, aquí en México no encontré yo una editorial que, pues primero que se interesara en el libro, o sea, cuando eres Nobel tú lo sabes muy bien que de una forma, pues, muy poca gente apuesta por ti, si no es que nadie. Yo creo muy fervientemente que los escritores nuevos, sobre todo los que tenemos el sueño de llegar siquiera a ver impreso nuestro libro algún día, es un camino muy arduo, o sea, es caminar sobre piedra, es tocar puertas y que no te abran, ese es un camino que yo viví aquí en México. Aquí en México no hubo nadie interesado en mi novela. Realmente estuve yo investigando y a fin de cuentas caí con este editorial. Y te soy sincero, para las condiciones en las que yo estaba viviendo, vamos a pensar económicamente y de tiempo para dedicarle completamente al libro, me cayó como anillo al dedo. O sea, yo no es que haya soltado mi novela y se las he entregado tal como se escucha, sino que de alguna manera ellos tomaron la novela y me ayudaron en el proceso. Yo todavía tuve que trabajar mucho sobre la novela para poder dejarla a punto para imprimirla. Y ese fue un proceso en el que ellos me acompañaron. Y te lo digo así con todas las letras. Yo me sentí acompañado más que manipulado. O sea, no hubo paso en el trabajo editorial que no hubiera sido aprobado por mí, no hubo letra que hubieran cambiado en el manuscrito que no hubiera aprobado yo, que se hubiera modificado. O sea, el control total lo tiene el escritor de punto a punto. En lo que yo siento que sí, de plano, no hubiera yo tenido o atinado a poder hacer algo al respecto. Y en lo que me siento muy agradecido, pues es en la cuestión de la difusión. No tanto a nivel de marketing, porque en ese sentido no apoyan mucho en la cuestión de marketing, pero sí en la cuestión de la publicación en portales y en la elaboración del video, en la cuestión de algunas entrevistas que se hicieron allá en España, no directamente conmigo, sino más bien a reseñas que hicieron en algún periódico y contactos que se hicieron aquí en México. Realmente, te soy sincero, si lo volvería a hacer, sí lo volvería a hacer. Por el asunto del camino que ya llevo recorrido y por lo que de alguna manera creo que ellos hicieron que yo personalmente no hubiera podido hacer. O sea, mi experiencia en ese sentido es positivo. Yo he platicado contigo y sé que tu sentir es completamente otro y lo respeto completamente, ¿no? Pero igual que tú eres muy directo y te lo digo, yo me siento muy complacido por esa coedición en ese sentido. Pues yo me alegro muchísimo por ti, porque de verdad que eres poco de los afortunados que le ha salido bien publicar tu coedición. Y me alegro mucho por ti y te felicito por ello y que tengas mucho éxito y sigas teniendo éxito. Y te voy a poner unos comentarios para apaciguar un poco, ¿vale? Que ahora después me toca a mí. Luz Padilla, que es otra hermana tuya, por lo que veo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, te dice, sí, es muy interesante escucharte en tu faceta de escritor, Pepe. Te admiro y te quiero mucho. Muchas gracias, Lucero. Yo también a ti. Un abrazote. Víctor Hugo te dice de vuelta, yo sé que tiene mucha alma este libro y te mando un abrazo. Yo sé que me quiere, compadre. Muchas gracias.
Marta Padilla es otra hermana. Sí. Estás rodeado de mujeres en tu vida. Ella dice, sin duda, un libro en el que está impresa parte de tu alma. Pepe, yo también te quiero mucho. Gracias, Marta. Bueno, pues mira, yo te voy a decir yo en mi caso, cuando yo comencé con esto de escribir, no voy a hablar mucho de mí porque esto es entrevista, no es la mía, no me interesa hablar de mí, ¿bien? Pero te voy a decir brevemente que yo recibí muchas ofertas, o sea, muchas. Yo mandé una novela, no sé, como 50 editoriales. De 50 editoriales me respondieron como 30. Y de 30, 29 eran de coedición. ¿Vale? No lo vi viable por el hecho del primero, el marketing, que tú lo nombraste, que es algo que tú no estás conforme. A mí en el momento que me dijeron que me daban unos flyers para repartirlos a mi familia y que era mi familia la que iba a la presentación. A ver, mi familia tiene el libro gratis. O sea, mi familia, justamente, ¿quién de mi familia va a ir a comprar un libro? En mi caso, ¿no? Después me pusieron todos ponían un mínimo de cantidad que tenías que comprar previamente, con lo cual yo no me veía capaz de venderlos. Quizás no apostaba por mí, puede ser que me faltara seguridad para apostar por mí, quizás si lo hubiera hecho a lo mejor también me hubiera ido bien a ti, me hubiera ido bien igual que a ti, pero yo preferí no arriesgar, porque tenía que vender ciertos ejemplares en un plazo de tiempo y si no los vendía los tenía que pagar yo. Yo evidentemente no, no estaba en una situación económica como para decir lo puedo cubrir tranquilamente sin tener problemas secundarios, ¿no? Así que yo tiré por la autopublicación y yo por la autopublicación, primero en ebook, después los hice físicos directamente en Amazon y otras plataformas que hay. Yo ahora mismo estoy con la publicación. Pero que te agradezco que te hayas dado tu punto de vista de la experiencia con este tipo de editorial, porque sé muy bien que eres de los pocos afortunados que estén por lo menos satisfechos de haber trabajado con una editorial de este tipo. Así que te felicito por ello, te deseo lo mejor, te deseo que vaya todo estupendamente y que se venda mucho tu libro, pero no porque se haga un gran marketing, sino porque según estoy viendo los comentarios, lo poco que has leído y lo que estoy escuchando hasta ahora, me parece un gran libro y creo que es un libro que se tiene que comprar y que se tiene que leer. Entonces, por mi parte, todo lo mejor. Ahora te quiero preguntar algo, porque todos tenemos un sentimiento cuando terminamos de escribir un libro. Tú después de esos 3 años de dedicarle a tu libro, trabajo, tiempo, horas que quizás no le podrías dedicar a tus hijos, como les pasa a muchos escritores, porque cuando uno escribe siempre quita tiempo de otros sitios para dedicarlo a escribir, bien sea hijos, mujer, familia, padres. ¿Qué sentiste cuando dijiste, ya está, se terminó? Completamente descargado. O sea, creo que dejé ahí todo lo que quería expresar hasta el final. De hecho, hubo un epílogo que cambié. El epílogo original era mucho más crudo, mucho más duro, mucho más personal. Y lo cambié por el que aparece en el libro. Pero realmente me sentí satisfecho más que otra cosa, descargado, como si hubiera fluido y sacado un cúmulo de situaciones que traía acumuladas. Y por otra parte también, bueno, el asunto de terminar un proyecto pues te deja con un cierto vacío de, de, de continuar, o sea, una de las cosas más difíciles tal vez como escritor es decir, aquí concluyo mi historia. Yo pienso que sí, que quisiéramos continuar y continuar y continuar, pero
pero todas las historias tienen un inicio, un cenit y un final, o sea, y uno como escritor debe ser lo suficientemente inteligente para decir aquí concluye y este es un excelente final. Tal vez podríamos nosotros no cambiar el inicio, pero el final siempre es lo más complicado de cerrar, porque quiere uno saber que terminó en un fuerte final, ¿sí? Tal vez fuerte no es la palabra que yo quisiera utilizar, pero como un golpe de aquí termina, sí, así es como debe. Esta es la historia que yo quería contar y este es el final que le corresponde y que le aplica, que merece la historia, ¿sí? Entonces, creo que pude lograr eso, creo que de alguna manera logré el objetivo que quería y me siento muy satisfecho por eso. Qué bueno. Así tiene que ser. Sentirse satisfecho por lo que uno hace y más si le gusta hacerlo, es el mejor sentimiento que puede haber. Ahora viene otra pregunta. Tú sabes que yo siempre pregunto por los grupos de Facebook. Todas mis entrevistas, cada escritor tiene una versión diferente. Hay algunos que sí les ha funcionado, hay otros que no. Yo en mi caso sí estoy de acuerdo de que existan. No estoy de acuerdo de que cuando un escritor publica un relato se le tiren todos encima en comentarios que si falta un acento, que si falta tal, que si tal. Yo creo que eso se puede decir, como decía ayer, se puede decir en privado, a través de Messenger, y se puede decir de otra forma. Mira, he leído lo que has publicado aquí en el grupo ese tal, y te faltaría esto, te faltaría tal, más que ponerlo en un comentario, ¿no? Creo que tendría que ser más respetuosos, bajo mi punto de vista. Esa es mi opinión. Ha habido gente que sí que lo recomiendan, como para vender tus libros, como para interactuar con otros escritores. Hay otros escritores que opinan que no, o sea, que simplemente sirve para interactuar con otros escritores, conocer gente. Al escritor de ayer, por ejemplo, a Cristian Camilo, por ejemplo, dijo estas palabras: he conocido gente en los grupos que jamás imaginé que conocería. En tu caso, ¿qué piensas de ellos? ¿Cómo te ha funcionado a ti? ¿Qué opinión te merece? En cuanto a los medios, sobre todo el Facebook. Grupos de escritores, sí. En mi particular punto de vista, creo que no funcionan mucho como tales. O sea, los escritores tal vez no somos mucho de ayudar a otros escritores, si no es porque no queramos. Es porque estamos tan embarcados en promocionar y en trabajar con nuestra propia obra que no nos fijamos mucho en lo que hace el otro. Tal vez es algo muy, muy particular y muy personal, pero creo que el escritor debe de más bien moverse en círculos de lectores. El problema con los círculos de lectores, sobre todo en Facebook, te voy a decir cuál es. Todavía por alguna razón muy particular que no termino de entender, todavía estamos muy atorados en los antiguos escritores. Todo el mundo habla de que leyó a García Márquez, a Michael Crichton, o sea, a los clásicos, ¿sí? Pero yo muy poca gente he visto yo realmente enfocada en leer escritores nuevos, ¿sí? O sea, no sé si no se nos toma muy en serio o la verdad crean que somos una pérdida de tiempo, pero los escritores van cambiando con el tiempo y la difusión va cambiando con el tiempo.
Y de alguna manera hoy hay tanta publicación que de alguna manera terminamos perdidos en una marea de libros que tal vez muchos tengan sentido y otros no, pero también corremos el riesgo de que por ahí se nos vaya desapercibido un Shakespeare, un Cervantes, Claro, un Villoro, o sea, un Machado, es, sí, es muy complicado, o sea, lo principal es, a ver, como escritor, ¿qué te voy a ofrecer yo a ti que te interese? ¿Qué claro, tengo yo de nuevo? ¿O por qué tendrías tú que leer a José de Jesús Padilla Romo? O sea, ¿qué tengo yo de diferente de todos los demás? ¿Por qué tengo yo que gastar mi tiempo y mi dinero en un libro tuyo? ¿Sí? Y eso es lo más difícil de hacer, o de transmitir a sus lectores, ¿no? O sea, eh, creo que los círculos de Facebook, por ejemplo, y el entorno de Facebook sirve, pero tienes que invertir un poco para difundirte, porque si lo haces tú, no es como cualquier producto. Si tú produces algo, un bien o un servicio, y tú eres el mismo que andas, cómprame, 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 eh, los compradores no te toman en serio. Tal vez utilizando los canales adecuados, el chit chat entre terceros, la recomendación de boca en boca, este ejercicio que estamos haciendo tú y yo aquí, o sea, es lo que ayuda a los escritores a difundir su obra, cuando de sí, alguna manera sí. es algo que vale la pena compartir. Yo estoy contigo totalmente de acuerdo. Y yo aparte te puedo decir, por ejemplo, mira, en un grupo de escritores, el cual no voy a nombrar, como dijo Cervantes, ¿no? Don Quijote, el cual no quiero acordarme, yo ofrecí un servicio gratuito. A mí me gusta ayudar. Sí, yo soy una persona que me gusta ayudar sin pedir nada a cambio. Era algo que yo ofrecía gratuitamente, ¿bien? Totalmente gratuito, ¿eh? Y hubo uno que me contacta y me dice, un escritor, el cual tampoco voy a nombrar, que me dice que eh, él aceptaba lo que yo ofrecía gratuito si a cambio compartíamos reseñas en Amazon. Digo, pero a ver, digo, centrate un poquito. Lo que yo te ofrezco es gratuito. Si lo quieres, bien, y si no lo quieres, también. Digo, yo no quiero que tú me pongas reseñas a mí sin haber leído mi libro. Si tú me quieres reseñar, lo compras. Y si te gusta, le pones buenas reseñas. Si no te gusta, le pones malas reseñas. Pero Por yo supuesto. reseñar un libro sin haberlo leído, ¿por qué? Se molestó y no le interesó. O sea, bueno, pues nada, déjalo estar. ¿No? O sea, básicamente era publicar gratuitamente. Tú imagínate que yo te ofrezco publicar tu libro gratuitamente en 2 blogs míos y una página web mía. Y no me tienes que pagar nada. Solo me tienes que mandar la portada, la sinopsis y los enlaces de compra. Esa era la oferta concretamente. O sea, dime, yo no tenía ningún beneficio. Y me sales con que te reseña el libro y tú, pero vamos a ver, aquí viene esto. Eso por un grupo de escritores. Por un grupo de lectores, también te puedo decir otra experiencia, hubo uno que se atrevió a decirme 2 opciones. Una, que le mandara el libro, ¿vale? Que le mandara el libro gratis y que me lo reseñaba. Pero a saber si lo lee o no lo lee. Y la otra opción, que le regalara el libro, es decir, que yo lo comprara en Amazon y se lo enviara a su domicilio y que lo grababa con su teléfono móvil, con la cámara, de cómo llegaba empaquetado, tal y tal. Pero vamos a ver. O sea, yo creo que estamos rodeados, y es otra opinión mía, yo creo que los escritores noveles estamos rodeados de vampiros. Y que todos intentan sacarnos algo. Y habrá gente muy preparada, porque ahora yo te quiero a ti comentar algo. Por ejemplo, yo sé que tú haces correcciones. No tengo duda de que tú estés capacitado para hacerlas. Pero hay mucha gente que ofrece este tipo de servicios y a mí particularmente me crea muchas dudas
que esa persona esté capacitada para hacerla cuando no puede demostrar mediante un currículum o mediante un título o mediante algo que está capacitada para hacerlo, ¿no? Claro. Bien, pues esto es lo que yo me encontré en ambos grupos, sin hablar de las discriminaciones que sufren algunos escritores en grupos de escritores, con lo cual no estoy de acuerdo. Lo dije antes y lo repito. Si tú tienes algo que decirle a alguien, hazlo en privado. Por lo menos ten la educación de hacerlo en privado. Porque yo opino que a la gente, hay mucha gente que les gusta mucho el lío y que es bastante que haya un mal comentario para que el resto sigan haciendo malos comentarios. Y eso incomoda a cualquiera. Porque uno lo aguantas, dos también, pero ya cuando te machacan 5 o 6 con lo mismo y se ríen de ti en comentarios, sabiendo que la cantidad de personas que puede ver eso a cualquiera lo tira abajo. Esas son las únicas pegas que yo tengo con estos grupos. Respecto a las correcciones, yo tengo tu número de WhatsApp. ¿Quieres que lo ponga? ¿Me das permiso para ponerlo? Sí, adelante. Bueno. José Jesús hace correcciones. Bien. Él ha dado clases, ha sido profesor, o sea que os puede enviar lo que él considere para poder mostrar que está capacitado. Y si alguien está interesado, ahí tenéis su número de WhatsApp, podéis contactar con él y también ahora pondré también tu correo electrónico por si alguien está interesado para que contacte contigo y tú ya directamente lo hablas en privado con quien corresponda. Su número de WhatsApp es el más 52 147 76 74 51 83. Y después tenemos su correo electrónico, que es padillaromo@hotmail.com. Yo sé que si yo tuviera que hacer alguna corrección, hasta ahora tengo 2 personas que elegiría para que me las hicieran. Una sería José Jesús y la otra sería Cristian Camilo. Porque sé que son 2 personas que están capacitadas para hacerlo. El resto, la verdad que no. Si te parece bien, José, vamos a la siguiente. Adelante. Y volvemos con tu novela, Con el alma en un rincón. ¿En qué te inspiraste para escribir esta novela? Bueno, en mucho está basado en mi vida personal. Y segundo, pues en algunas investigaciones que yo he hecho sobre el asunto de la muerte, la vida después de la muerte. Curiosamente, cuando estuve escribiendo el libro, tuve un par de experiencias por ahí algo extrañas en cuanto a personas que se acercaron a mí con afán de distraerme de mi proyecto de terminar de escribir el libro, cosa que no puedo explicar. Pero resulta que después de haber terminado el libro me puse a investigar mucho más acerca del tema y encontré que hay documentado incluso científicamente algunas cosas que yo describí en mi libro antes siquiera de haber investigado sobre eso. Sí, sí. Entonces, como te comento, la primera parte del libro es un drama, la segunda parte del libro es más bien explorar el lado después de la muerte, lo que sucede después de la muerte, lo que uno experimenta ahí, y cómo funciona. O sea, incluso hago algunas referencias en el libro a situaciones un poco científicas en cuanto a tratar de dar explicación a cómo funcionan las cosas del otro lado, que pueden para algunas personas parecer disparatadas, pero que tienen su punto de vista muy, muy científico. Pero de eso va, eso es lo interesante. Está mezclada la realidad con la fantasía, pero tú puedes en cierto punto del libro identificar dónde termina una y dónde comienza la otra.
¿sí? Y todo tiene un balance, o sea, todo tiene un porqué en ese sentido. Por ahí tal vez algún comentario que me hizo, sobre todo uno de mis hermanos, es que estás mezclando muchas cosas religiosas en tu libro, y le dije, bueno, creo que cada quien de una manera tiende a reflejar lo que uno tiene dentro. O sea, yo no podría mentir en ciertas situaciones que tienen que ver con mis valores, con mi educación, y que de alguna manera plasmo ahí. O sea, uno como escritor tiene que ser muy, muy sincero en ciertas cosas. Había partes del libro, sobre todo en la primera parte, en donde me planteaba yo si ser tan sincero ayudaría a la historia o de alguna manera la iba a hacer incómoda para ciertas personas, y al final me decanté con ser completamente transparente en ese sentido, aunque yo sabía que iba a incomodar, ¿sí? O Sí. sea, eh, no hubiera podido quedar más satisfecho si no hubiera hecho las cosas como las hice. Y tú sabes muy bien, y lo hemos platicado, Sí, que eso de alguna manera me ha causado problemas personales. sí, sí. Mira, todos hemos pasado por ahí, si no todos, más de uno, pero yo te digo la verdad que hay que escribir tal como tú dices, lo que te sientes, tal como sale, y es muy complicado agradar a todo el mundo. Es bastante difícil. Yo diría que prácticamente imposible que a todo el mundo le guste lo que hagas en la vida, sea lo que sea. Seas escritor, seas cantante, seas actor, seas un mecánico, seas profesor, hagas lo que hagas en la vida, siempre vas a recibir alguna crítica negativa. En este caso, cuando tú has recibido alguna, ¿cómo la manejas? ¿Cómo la sueles interpretar? No me la tomo en serio. Obviamente, solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras. Exacto. Entonces, no sé por qué escribí lo que escribí y no tengo por qué sentirme inseguro acerca de eso. Si a alguien lo incomoda o cree que de alguna manera no es algo correcto para su muy particular punto de vista, pues bueno, no es un asunto que esté dentro de mis capacidades arreglar. Entonces, yo sé muy bien y me siento muy seguro de lo que hice y de lo que escribí, entonces no me lo tomo muy en serio. O sea, yo sé, como tú bien dijiste, no a todos vamos a agradar, y tenemos que estar preparados para recibir las críticas. La mayor crítica que yo he recibido probablemente acerca de este libro, pues ha sido que probablemente la prosa es muy sencilla, o sea, que la manera de escribir es muy, pues, ¿qué te diré? No tan rebuscada en términos lingüísticos, ¿sí? O sea, tú sabes muy bien que hay autores que tratan de utilizar mucha jerga muy elevada con tal de hacer sentir que el libro es una obra de arte, pero desde mi muy particular punto de vista, pues vamos a pensar, cuando Gutenberg imprimió la Biblia por primera vez, la escribió en latín porque era la lengua madre, la lengua elevada que todos los clérigos leían y escuchaban, ¿sí? Claro. Pero cuando empezaron a imprimir la Biblia en alemán, esto es una aberración porque y se escribió en alemán y luego en español y luego en italiano, porque pues la Biblia ya empezó a ser del dominio público. Entonces, yo escribo para que toda la gente entienda, o sea, no escribo para entenderme yo solo, o sea, entonces, entre más abierto, más esté de alguna manera la historia más cercana a uno, pues es cuando uno más lo siente. Aparte,
parte de mi público, o que yo siento al que le podría servir ese libro, son los jóvenes. Y los jóvenes están ahorita muy abocados en leer historias juveniles muy simples, muy en cuanto a la manera de escribir, ¿sí? O sea, te lo digo porque mis hijas, pues, bendito sea Dios, dos de ellas son asiduas lectoras y es lo que leen, o sea, novelas juveniles muy ligeras, algunas incluso hasta de terror, y el público es ese, pero creo que también hay otro público un poco más maduro que de alguna manera va a entender perfectamente de lo que estoy hablando y se va a sentir muy identificada por varios pasajes del libro, sobre todo en la primera parte del libro. Bueno, de hecho tengo aquí un comentario de Arcelia Fernández Sansón que dice: tuve la fortuna de haber leído el libro Con el alma en un rincón. Lo consideré un libro, aunque si bien íntimo, también es un libro que te engancha porque uno puede sentirse identificado. Lo recomiendo muchísimo porque inevitablemente después de leerlo llega la introspección reflexiva y eso no lo logra cualquier escritor. Gracias a Celia por el comentario. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Arcelia. Sí, de hecho, uno de los mejores comentarios que yo he recibido acerca del libro no fue en Facebook ni fue en Amazon, fue una persona que se aproximó a mí y me dijo que ella había perdido a un hijo en un accidente y que de alguna manera algunos pasajes del libro le habían ayudado a salir adelante de una situación muy complicada. Entonces, qué mayor satisfacción que de alguna manera las personas se sientan aliviadas de que hay alguien que entiende la manera en la que se sienten y que de alguna manera el pasar por una pérdida de ese tamaño puede encontrar significado en las palabras de un libro. O sea, esa es la mayor satisfacción que tengo hasta el momento. Pues es que es la mayor que puedes tener. Mira, Jorge Luevano te dice: saludos amigo, un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo. Alex Mauricio Rodríguez de TVDSER, abreviado, te manda saludos amigo. Gracias, Alex, un abrazote. Bueno, hay escritores que tienen varios proyectos en marcha. Yo sé de algunos, ¿vale?, que empiezan varios y luego según le va viniendo, pues te tira uno, tira otro, o sea. ¿Para cuándo tu próximo libro? Bueno, ahí sí estoy completamente de lleno ahorita metido en la promoción de Con el alma en un rincón, pero ya tengo el esbozo de 2 o 3 historias que podrían funcionar. Una es un esbozo sobre vidas pasadas. Ese es otro tema que me gustaría tocar en alguna otra novela. Interesante. Y que de alguna manera creo que no hay mucha no hay mucha literatura acerca de eso, sobre todo a nivel novela, y creo que es interesante. El único libro que yo he leído sobre vidas pasadas, novela, porque libros sobre vidas pasadas hay muchos, pero sí, novela, Torcuato Luca de Tena, no sé si lo has escuchado o lo conoces. No, no tengo tiene un libro que se llama Los hijos de la lluvia. Es un libro muy pequeñito, como de este tamaño, pero es interesantísimo, es muy bueno y habla sobre vidas pasadas, y es novela. Entonces, es algo que quiero adentrarme. Luego tengo otro esbozo de historia
relacionado con un mexicano y una chica española que se conocen en la ciudad de Guanajuato y que luego se dejan de ver por muchos años y se reencuentran cuando ya tienen una vida hecha y son personas completamente diferentes. Pues muy interesantes. Esperemos que el día que los publiques lo compartamos aquí. El día Por que lo supuesto. tengas. Serás el primero en enterarte, Fran. Gracias, hombre. Mira, todos los escritores normalmente, nuestros personajes, nos transmiten sensaciones cuando los creamos, ¿no? O sea, en mi caso, mis personajes me han transmitido algo. Pero están hablando de ti y de tu libro Con el alma en un rincón. ¿Qué sentías tal y como ibas avanzando en tu libro Con el alma en un rincón? Tal como ibas avanzando con él, con los personajes, con la historia, que se iba gestando, que lo ibas tirando. Bueno, hay varios personajes que incluso llegan a ser, no diría yo más importantes que el personaje principal, pero sí que aportan un nivel de, de arropo, de fuerza que le dan al mismo libro para lograr que el personaje principal pueda fluir como debe de fluir. En particular hay un personaje que se llama Doña Beba. Doña Beba es una señora ya de 80 y tantos años que apenas puede caminar y al que el personaje principal se acerca para que le ayude a comunicarle a su familia que hay un pendiente que él dejó y que ellos necesitan resolver porque si no hay alguien de la familia que está en serios problemas. Entonces, ese personaje me gustó mucho a la hora de crearlo porque está basado en una persona que realmente existe y que de alguna manera tiene un alma muy especial, es una persona muy particular que aún a sus 80 y tantos años tiene esa vitalidad de vivir, de seguir adelante, de seguir caminando en este mundo tan complicado y aparte ayudar a la gente. Entonces, ese personaje, Doña Beba en particular, es uno al que le doy mucho cariño y tiene mucho que ver en la consecución de la trama. El otro personaje que de alguna manera también le da una fuerza muy particular a la historia es un cristero, no sé si tú tengas el concepto de lo que es un cristero para efectos de No, los en mexicanos. España no tenemos, o sea, no entiendo ese concepto. Ok. Si me lo explicas, por favor. Por ahí en los años 20, finales de los años 20, 1927, por ahí, hubo el gobierno mexicano, por parte de Plutarco Elías Calles, prohibió la religión católica aquí en México. Entonces, hubo una revolución, el pueblo se levantó en armas para defenderse de esa situación y a todo aquel que defendió a la iglesia y sus creencias se le llamó cristero. Y precisamente aquí en México, en el centro del país y en particular aquí en Guanajuato, donde yo estoy ubicado, fue uno de los puntos focales de ese movimiento. Entonces, el personaje que funge como guía, como el maestro del personaje principal es un cristero que fue fusilado en 1927 aquí en León, Guanajuato, y que de alguna manera él encontró un propósito después de la muerte y fue precisamente eso, el guiar a las almas que de alguna manera quieren continuar creciendo después de la muerte y él
aparte de ser el maestro, lo va guiando, lo va llevando casi a trompicones, porque el personaje principal es muy reacio a entender, muy reacio a obedecer, muy reacio a muchas cosas, y este personaje es muy, muy calmado, muy pausado, pero muy recto a donde quiere llevar las cosas, y hay veces que de alguna manera lo engaña incluso con tal de que haga lo que él quiere que haga, porque él sabe que el propósito principal hacia donde van a llegar es a donde tienen que llegar. Entonces, lo complicado de esos personajes es dónde le pones límites, qué tanto puede hacer uno, y sobre todo el asunto de la personalidad. O sea, Doña Beba tiene una personalidad muy juguetona, muy abierta, muy sincera, muy ella, ¿sí? Y el Cristero es mucho más cerrado, mucho más antiguo en sus maneras, mucho más tradicional, ¿sí? Y esa concepción de los personajes es muy interesante porque luego ya ves que puedes crear un personaje con mucho de una cosa y poco de la otra y se pierde el balance de la historia. Y aquí creo que son perfectamente lo que le tocaba al personaje en esos momentos en donde estaban sucediendo las cosas que estaban sucediendo. Sí, lo que es increíble, y yo creo que algunos a los escritores nos llamarán o nos dirán que estamos locos, pero sí que es cierto que se le coge cariño a ciertos personajes que uno crea en sus libros. Y que es algo, esos personajes, tienes toda razón, lo comparto contigo, eh, los guardas constantemente en tu memoria porque es algo que tú los has creado. Es algo que están ahí porque tú los creaste. Y para mí, e imagino que para ti también, es una satisfacción ya personal el ser capaz de crear una persona que forme parte de una historia. Yo lo veo maravilloso, lo veo fantástico, eh, y también creo que hay que reconocer que uno sí que es cierto que los escritores le cogemos afecto a nuestros personajes y sobre todo a algunos más que otros. Y si por esto nos llamamos locos, amigo mío, pues ya somos dos. Claro. Porque, porque es la pura verdad, ¿no? En ese sentido sí jugamos a ser Dios, porque estamos creando personajes. Totalmente. Estamos creando, nosotros tenemos el poder de crearlos y de matarlos, ¿Sabes? ¿Sí? de hacerlos sufrir, ¿Sí? de crear felicidad, de crear angustias, de hacer todo. O sea, en ese sentido, el ¿Sí? escritor es Dios, ¿sí? En ese Totalmente. sentido. Totalmente, en ese sentido sí. Sí, porque lo podemos hacer multimillonario, lo podemos hacer pobre, lo podemos hacer casado, infiel, soltero, solterón de oro, o sea, podemos hacer con él lo que consideramos en base a la historia que estamos escribiendo. Y yo creo que eso para un escritor es algo maravilloso, Claro, es algo claro. estupendo, es algo, o sea, no sé, en particular, yo te escucho hablar, ¿no? Y joder, es que es verdad, es que tienes toda la razón, hostia, es que hay personajes que se le coge un cariño especial, aun siendo consciente que físicamente no lo vas a encontrar en la calle, no lo vas a conocer, no forma parte de tu círculo familiar, les tienes un afecto y los tienes presentes. O sea, y es que es así. Y si esos están Claro. locos, pues no, pues, ¿qué vamos a hacer? Que me metan en un manicomio, porque es que es la verdad. O sea, yo quiero mucho a mis personajes, o sea, igual que tú quieres a los tuyos. Es que eso sí es cierto. Claro. Bien, ahora viene una pregunta que es muy simple y a todos se la hago, cada uno se expresa de diferente forma. Yo entro, por ejemplo, en Amazon y busco novelas y me aparece, entre tantas,
con el alma en un rincón, que está ahí abajo, chicos, con el alma en un rincón. Simplemente en Google lo podéis poner y os va a aparecer, pero acordaros que el autor es JJ Padilla Romo, por si hay otra con el mismo título. Y encuentro esa obra y el autor eres tú. ¿Por qué tengo que comprar tu obra y no comprar la de Pepito Juan? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me puedo encontrar de especial, aparte de todo lo que nos has contado? Imagino que tú a lo mejor puedes alegar algún detalle que pueda llamarme la atención como lector para decir, pues tengo que comprarla. Una pregunta, y de hecho creo que ya me habías advertido, me ibas a tirar un par de dardos así envenenados, y este es uno de esos, y te agradezco. Es una cuestión que ya me he planteado, incluso por ahí lo escribí alguna vez en Facebook para quienes me siguen y mis amigos. ¿Por qué tendría yo que comprar el libro? ¿Por qué tendría que gastar mi tiempo y mi dinero en este autor, en este libro en particular? Claro. Bueno, el libro comienza con una cita de Oscar Wilde, o sea, que dice: la mayoría de la gente que vive en este mundo solo existe. Lo más complicado es encontrar a alguien que realmente viva. Vivir no es existir. Pocas personas en esta vida nos encontramos de manera cotidiana que sepan lo que es vivir, o que reflejen en sí mismos lo que es vivir, que reflejen en su mirada ese entusiasmo por seguir adelante, que reflejen el propósito, que sientan un propósito real de estar. Y mi libro en particular busca ese sentido, o sea, el que nosotros en este mundo seguimos buscando el propósito de vivir fuera de nosotros, cuando realmente no es cierto. El propósito de vivir está dentro de nosotros. Nosotros portamos esa luz maravillosa dentro de nosotros, que es esa alma y ese empuje, pero mientras nosotros sigamos buscando afuera, vamos a perdernos, ¿sí? O sea, y lo más complicado en esta vida es precisamente voltear hacia adentro, o sea, eso es lo que plantea el libro. O sea, el personaje vivió encaminado y buscando su propósito fuera, o sea, inclusive fuera, dentro de lo más íntimo, o sea, en la familia, en la pareja, o sea, en el trabajo, en las cosas que nos ocupan del día a día. En eso tenemos, o la mayoría de la gente tiene enfocada su propósito de vida. No es cierto, no es cierto. Uno nace solo y se muere solo. ¿Y qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿Y qué trajiste cuando naciste? Lo único que te vas a llevar es lo que hiciste contigo mismo y lo que dejaste en los demás, pero por ti mismo. O sea, así de sencillo. O sea, el personaje, después de descalabro tras descalabro tras descalabro y encontrar que cometió error tras error, al final se dio cuenta que la única manera de redimirse era entregándose completamente sin pedir nada a cambio. ¿Sí? O sea, el sacrificio último, ¿sí? No hay más que entregar en esta vida más que uno hacia los demás. El que no comprende eso, pues, ¿cuál otro propósito puede haber? Ganar dinero, eso es algo muy vulgar, ¿sí? Sí. Tener esto, tener lo otro, pues sí, o sea, pero el que realmente deja algo en el corazón de una persona, eso es lo que te llena, eso es lo que te nutre, eso es lo que te lleva adelante y te da propósito, ¿no? O sea, y si al final lo terminas logrando con tu familia, genial, porque realmente, te soy sincero, a veces en nuestro propio círculo personal y más cercano es más difícil que llegarle a los demás. Yo te puedo decir que con esta novela
me he sentido incomprendido más por mi círculo más cercano que por el público en general, sí, o sea, a veces mi familia no entendía el por qué yo tenía que dedicarle tanto tiempo a algo que probablemente ellos sentían que era una pérdida de tiempo. Y aún tal vez lo siguen pensando, ¿sí? Cuando en realidad, en general y en la pintura completa, es un homenaje a ellos, ¿sí? Y a la familia. Claro, totalmente. Antes de recordar el nombre del libro, dónde comprarlo, yo te quiero decir, mira, ya lo hablamos cuando nos conocimos, ¿vale? Pero si te sirve de algo, yo he montado varios negocios a lo largo de mi vida. Los últimos que han asistido han sido mi familia. ¿Qué te quiero decir? Que por la experiencia que llevo, ya no, llevo 2 años, eso es lo de menos, sino por la experiencia que llevo, monté un taller de mecánica de coches, nunca jamás llegó un coche de un familiar mío al taller. Nunca. Y lo peor era enterarse que el coche de un familiar tuyo estaba en otro taller cuando tú tienes un taller. Eso todavía te jode más. Claro. Monté 3 bares y creo que en uno solamente pude contar con la asistencia de algún hermano mío, eventualmente. Mejor. Prefiero que fuera eventual porque es un bar que prefiero que fueran alcohólicos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo hacía cenas y tal, y a lo mejor pues contabas con eso, que iba a salir el bar, que iba a venir tu familia, que iban a traer amigos suyos, que iba a tal, y luego todo eso no pasa. Monté una parada de acuáticos, patines acuáticos de estos del mar que va con pedales, ¿vale? Que se alquilan para paseos en el mar. Si te digo que ni un solo familiar mío en todo un verano alquiló un patinete acuático, créetelo porque es verdad. Así que no eres el único que se encuentra con ese hándicap. Pero yo tengo algo que a mí es bastante que me digan, no lo hagas para hacerlo. Y es bastante que me digan, es muy difícil para conseguirlo. Porque si los demás lo hacen, yo también puedo. Yo no soy menos que nadie, ni tú eres menos que nadie, ni nadie es menos que nadie, aunque haya gente que se crean que son más que los demás. Están muy equivocados. El concepto del libro me gusta porque es muy cierto, y tienes toda la razón, que lo único que te vas a llevar el día que te mueras es la satisfacción de haber dejado huella en otras personas, más que haber dejado bienes inmuebles o haber dejado dinero o haber dejado, qué sé yo, negocios, empresas, compañías, coches, todo lo que tú quieras. Yo creo que vale la pena que te recuerden, que es mejor que te recuerden por ti como persona, por haber hecho el bien, por haber sido buen amigo, por haber sido buena persona, por nunca haberte llevado nada que no era tuyo, que no que te recuerden porque le dejaste 1.000.000 de euros. Por lo tanto, comparto contigo el concepto del libro, me encanta el concepto del libro, y después de dicho esto, si te sirvió de algo, cuando hagas algo, José, no cuentes con la familia. O sea, es decir, no cuentes con que van a ir. Si abres una tienda de ropa, no cuentes con que tu familia te va a llevar gente o tu familia va a ir a comprarse ropa. Si van, bienvenidos son, pero cuenta con que no van a ir. Porque después será mejor tenerlo asimilado de un principio que te caiga un jarro de agua fría, que contar con el apoyo de alguien que nunca llega. Bien, este es el consejo que yo te doy basado en mi experiencia después de haber tenido diferentes negocios y poca presencia. No te voy a hablar de mi trayectoria porque no viene a cuento, mi trayectoria como escritor no viene a cuento porque he hablado de ti, pero ya te he contado mi trayectoria empresarial.
Y no solamente te lo digo a ti, se lo digo a todo el mundo, que nos vea o que nos vea en un futuro, que nos estén viendo, se lo digo a todo el mundo. O sea, cuando hagáis una cosa, hacedla por vosotros mismos, no esperéis el apoyo o el visto bueno de los demás. Hacedlo porque queréis hacerlo. Y que nos diga, es complicado conseguirlo, es un motivo más para luchar por ello. Y que nos diga que estáis locos, pues chicos, pues sí, estoy loco, pero yo voy a conseguir lo que tú no crees que yo soy capaz de conseguir. Y después tendrás que disculpar y pedirme perdón, porque yo soy capaz de hacerlo. Porque nadie, como dije antes, es menos que nadie. Dicho esto, quiero que nos recuerdes, por favor, porque ya hemos dicho varias veces que en Google ponen el título, pero hay plataformas que tú las sabes, tienes mejor que yo las podría nombrar, pero prefiero que te las nombres tú, de donde pueden comprar el libro y en los formatos que lo pueden comprar. Si me haces el favor, José, es tu momento. Sí, por supuesto, el libro está tanto en digital como en pasta blanda. Solamente tienen que poner tal cual como lo tiene ahí Fran, entre comillas, con el alma en un rincón en Google, y les aparecerá en la mayoría de los librerías digitales alrededor del mundo, tales como Amazon, Amazon Kindle, Mercado Libre, Gandhi, Gonville, eBooks. En cualquier plataforma que les aparezca por ahí lo van a encontrar. Anímense, amigos. Sí, sigue. Sí. Generalmente, bueno, en León de repente lo que hago es que si alguien está interesado, solamente me contacta por Facebook y yo le hago llegar una copia firmada por mí, pero solamente contactándome vía Facebook o por correo electrónico o por WhatsApp, nos podamos poner de acuerdo y yo le entregaré por ahí una firma, un libro con mi firma y una dedicatoria para que de alguna manera. Muy bien, pues vamos a recordar. Muy bien, mira, ahora voy a recordarlo yo. Si queréis el libro con dedicatoria de José Jesús Padilla Romo, JJ Padilla Romo como autor, tenéis varias opciones. Primera opción, podéis contactar con él a través del Facebook JJ Padilla Romo. Y él os vende el libro y os lo manda con una dedicatoria. Segunda opción, tenéis el WhatsApp de él, más 52 147 76 74 51 83. Por este medio también podéis comprarle el libro y él os lo envía con una dedicatoria con mucho gusto. Y por su correo electrónico, padillaromo@hotmail.com. Estamos en la misma, le solicitáis el libro con el alma en un rincón y él os lo manda con una dedicatoria. Vamos a seguir porque aquí ya estamos casi terminando y quiero agregar una imagen, vamos a ver, porque quiero recordar la presentación y yo tengo una imagen que me bajé. Dame un segundo que si la encuentro, porque así la acompañamos junto con lo que vamos a decir para que la gente lo vea mejor. Así, si la podemos abrir. No podemos abrir. Vale. Recuérdanos la presentación, por favor, de vuelta. Dinos otra vez dónde es la presentación. Es el día 2 a las 5 de la tarde. Dinos dónde. Sí, es el día 2 de agosto a las 5 de la tarde en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, en la que está ubicada en el Boulevard Alonso de Torres, cerca del Boulevard Hilario Medina. Entonces ahí los espero a las 5 de la tarde en el aula audiovisual. Es entrada completamente libre y los espero ahí para saludarlos. Pues espero que vayan a la presentación el día 2 de agosto a las 5 de la tarde. Bueno,
Vamos, estamos terminando, amigo mío. La última pregunta que te quiero hacer es ¿qué consejo le darías a un escritor que recién empieza? O sea, que ni siquiera ha publicado un libro, que recién está en un proyecto metido y va a ser su primer libro que está escribiendo, y va a ser su primer libro que va a publicar, va a ser su primer libro que va a recibir críticas buenas, críticas malas, su primer libro que va a recibir todo tipo de ofertas, sin ofertas, comentarios, no comentarios. ¿Qué consejo le darías? Porque tú ya tienes publicado, tú ya puedes darle un consejo hasta ese proceso, ya le puedes dar un consejo a un escritor nuevo que considero que lo pueden tomar como algo relevante porque ya has pasado ese proceso, ¿no? Entonces, todo tuyo. Bueno, una cosa que me preguntan mucho, sobre todo mis alumnos en ese sentido, es ¿cómo le hago para escribir un libro? Y bueno, nadie nace escritor. El primer consejo que yo podría decirle, lee mucho. O sea, para poder escribir, como ya lo comentamos, hay que leer. Pero como cualquier cosa en este mundo, o sea, se aprende haciendo. O sea, si tú crees que te va a llegar la inspiración divina de repente y vas a comenzar a escribir como Cervantes, pues es una mentira. O sea, a escribir se aprende haciendo. Ensayo y error, y tal vez el primer esbozo que tú escribas no te va a gustar. Hazlo una bola de papel, lánzalo a la papelera de reciclaje y empieza con otro bajo la misma tesitura, y llegará el momento en donde lo perfecciones tanto que sea lo que tú estás queriendo expresar. O sea, hacer, hacer, hacer y hacer, ¿sí? O sea, y la otra, pues que seas terco, persistente. O sea, va a haber muchas personas que te van a decir que no, que estás loco, que eso es una pérdida de tiempo, que cuánto tiempo y esfuerzo vas a invertir en eso. Y Claro. si tú permites que eso te limite o te detenga, pues de alguna manera ya perdiste el propósito principal. O sea, un escritor es terco, es testarudo, es soberbio hasta cierto sentido en el asunto de decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y no me interesa todo lo demás. Y eso tiene consecuencias. O sea, de alguna manera también tiene uno que entender que tiene que haber consecuencias. Sí, a lo mejor nos gusta estar con la novia un tiempo los sábados, pero si tú quieres hacer tu libro y terminarlo en cierto tiempo, pues de alguna manera tendrás que sacrificar eso, tendrás que sacrificar horas de sueño, horas de estar con la familia, y pues tienes que enfocarte en lo que quieres. Es como cualquier cosa en la vida. O sea, si tú quieres lograr hacer algo o estudiar algo, pues tienes que enfocarte. O sea, si tú crees que en tus ratos libres 1 hora por mes o 2 horas por mes te va a ser suficiente para eso, pues no. O sea, también yo les digo mucho a mis alumnos, 5% de inspiración, 95% de sudor. No hay de otra. Sí, Totalmente. eso es lo que yo podría decir. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Víctor Hugo te manda esto porque ya se despide. Te mando muchas bendiciones y te estaré buscando para adquirir tu libro. Y me despido, querido compadre. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Víctor, búscalo. Que el libro es muy bueno. Ya hemos visto algún comentario de gente que lo ha comprado, que lo tiene, que lo ha leído. Y las reseñas que yo he visto en Amazon son muy buenas y yo también lo voy a comprar en cualquier momento. Así que, pues bueno, ha llegado el momento de despedirse. Gracias por haber estado en mi canal literario, Letras y Leyendas. Y primero te despides tú, después me despido yo, pero no te marches, que ya privado después nos despedimos los dos. Por supuesto, Fran, más bien agradeciéndote a ti, antes que nada. O sea, la labor que tú haces en este sentido, difundiendo escritores y acercándote a ellos, y es una labor tremendamente loable, no digamos casi heroica, porque muy pocas personas están dispuestas a dar su tiempo y su esfuerzo, porque esto que estamos viendo aquí en la pantalla
no es solamente algo que está ofreciendo de vistas hacia afuera, sino es un esfuerzo que venimos trabajando desde hace un mes, más él que yo, porque de alguna manera yo aquí estoy poniendo la cara y contestando tus preguntas, pero yo sé de antemano todo el esfuerzo que implica. Entonces, por eso te mando un abrazo y un tremendo reconocimiento. Ojalá podamos tener más de ti en un futuro y que no sea la última vez que hacemos una plática en directo. Tal vez después lo hagamos para discutir algunas cosas. Sería un placer para mí y un privilegio. Y por el otro lado, pues agradecer a todos los que estuvieron con nosotros, su paciencia, el haber coincidido, pues de alguna forma, para poder ofrecer este pedazo de mí que se llama Con el alma en un rincón y que espero que de alguna manera todos puedan llegar a disfrutar y apreciar en su contenido en un futuro. Muchas gracias y un abrazo. A ti. Y antes de despedirme yo, te quiero compartir los últimos comentarios que nos están llegando. Jorge Loevano te dice: gracias por el libro, me encantó, eres una gran persona. Tenemos Rocío Almarre que te dice: saludos, profe, enhorabuena. Tenemos a Arcelia, gracias por esta entrevista, es genial poder conocer a la persona detrás del escritor, éxito siempre, genial canal Fran. Gracias, Arcelia, te mando un abrazo en nombre, un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Víctor te dice: mucho éxito, muy interesante la entrevista de principio a fin. Yo me alegro y José también se alegra de que les haya gustado y que haya sido entretenida para todos. Y ahora sí que me toca despedirme. Yo te quiero dar las gracias por el tiempo que me has dedicado. Gracias por tu valoración, pero yo no me siento ningún héroe. Solamente soy una persona que me gusta ayudar a los demás y me gusta hacerlo. Es por ello que no me molesta dedicarme y hacer lo que hago. No solamente hago esto, tengo más cosas entre manos, las cuales lo hago porque me gusta, porque veo todas las trabas que tenemos los escritores noveles y, como tú dices en tu libro, a mí me gustaría morirme y el día que yo me muera ver en mi velatorio que he dejado huella en los corazones de la gente que me esté velando. Esa es la misión en esta vida. Entonces, como escritor, pues más que palabras, nosotros ofrecemos nuestra alma. Entonces, totalmente. En cuanto a la gente que nos ha visto, la que nos va a ver, yo le quiero mandar un abrazo a todos y cada uno de ellos. Le quiero dar las gracias también a todos por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestros comentarios de ahora de la entrevista y los que pongáis en el futuro. Por supuesto, a mis hijos, los tengo en Argentina, mis 4 hijos. Tú tienes 5, yo tengo 4, solo me ganas por 1. Les quiero mandar besos, que los quiero mucho y que espero pronto poder viajar para estar con ellos un tiempo. Y les mando muchos besos a mis 4 hijos maravillosos. Y que esperemos vernos la próxima semana. Estará en mi canal Manuel Antón Mosteiro García, escritor asturiano, y posiblemente tengamos a una representante literaria, a una agente literaria. Creo que es una entrevista que son más entrevistas interesantes, las dos, y los espero. Y chicos, José, no te vayas, que ahora hablamos tú en privado. Así que un abrazo enorme a todos, gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto y muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias a todos.